Ok. Hola a todos y bienvenidos al último webinar del año organizado por el proyecto de Geopatrimonio para la Resiliencia. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a los dos presentadores del día. Durante el webinar le pido que apague su micrófono, por favor, y puede utilizar el chat para añadir sus preguntas. Le daré la palabra al final de la presentación. Muchas gracias por su atención y le deseo un buen seminario web. María, si quiere. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias a todos por la invitación y por hacernos partícipe de este webinar. Yo soy María Isabel Marín y Catalina González. Nosotras dos somos partes del grupo de investigación en geología ambiental y tectónica de la Universidad de AFIT y estamos, digamos, trabajando en los inicios de este proyecto que llamamos de la geoconservación a la construcción de paz, el paisaje como una herramienta de mediación social y cultural. Siguiente. Bueno, nuestro grupo de investigación, pues digamos que se ocupa de tratar de construir el conocimiento y entender el origen y la evolución de los Andes del Norte, que es bien compleja geológicamente, con el fin de entender pues la dinámica interna y externa del norte de los Andes y para dar soporte en la toma de decisiones en el manejo de nuestro territorio. Hacemos parte de un eje estratégico de la Universidad de AFIT, que lo llamamos Itinerario 2030, que incluye el ambiente, la biodiversidad y los sistemas naturales. Siguiente. Bueno, nosotros contamos con toda la pirámide del conocimiento. Tenemos el pregrado en geología, la maestría en ciencias de la tierra y el doctorado en ciencias de la tierra. También en la universidad tenemos una serie de cursos complementarios, diplomados, seminarios y tenemos dos programas bien interesantes. Un programa que se llama la Universidad de los Niños, donde los niños van a nuestro campus y tienen una interacción directa con los proyectos que vamos haciendo, con los laboratorios y saberes de vida, que hace parte de un programa donde los adultos mayores también hacen parte del campus universitario y reciben, digamos, información científica, información de los proyectos que vamos realizando. ¿Qué pretendemos nosotros en el corto plazo? Aplicar a la cátedra UNESCO en una temática que para nuestro país es supremamente relevante, que es la geoconservación, construcción de paz y desarrollo territorial, sobre todo en el actual momento después digamos, de la suscripción del acuerdo de paz. Siguiente. Bueno, este sketch simplemente es para que ustedes recuerden que Colombia está localizado en los Andes del Norte, que es digamos, una geodinámica bastante activa. Tenemos la subducción de la placa Nazca debajo del bloque norandino, tenemos dos océanos, tenemos región litoral, tres cordilleras, la cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental. Tenemos la región Caribe, tenemos Orinoquía, Amazonía, en la parte más norte tenemos desiertos como la Guajira y tenemos una de las montañas más altas que están al lado de la parte litoral que se llama Sierra Nevada de Santa Marta. Esto hace que obviamente seamos reconocidos como un país mega biodiverso, pero el sustrato de esa biodiversidad es obviamente la gran geodiversidad que tenemos. Entonces nosotros hemos empezado a recorrer ese camino para entender qué tan geodiverso es nuestro país para la cuantificación de ese proceso. Venimos trabajando en patrimonio geológico, geoconservación, georrutas y obviamente geodiversidad. A la derecha ustedes tienen el libro que nosotros sacamos con nuestro ya fallecido profesor Michel Hermelin, también de origen francés, quien hizo pues el primer intento de recopilar todas esas maravillosas formas del paisaje colombiano. Digamos que ese fue un gran inicio, él fue el fundador del grupo de investigación, ya llevamos 30 años como grupo de investigación y obviamente el legado de él pues continúa actualmente. Siguiente. Bueno, simplemente para que nos ubiquemos, tenemos varios dominios tectónicos. Es, digamos, una geología formada por una serie de acreciones de bloques oceánicos al occidente que hace que los Andes del norte sean totalmente distintos a los Andes centrales y los Andes del sur.
En ese caso, toda esa dinámica de construcción de los Andes pues ha generado una gran formación de dominios morfotectónicos, una construcción del paisaje muy variada y una cantidad de cuencas aledañas alrededor de esos, digamos, de esas montañas que guardan una historia supremamente interesante y que son muy importantes como recursos de hidrocarburos, de gas, de carbones, etcétera. Siguiente. Escogí solamente un corte geológico para que ustedes puedan identificar, digamos, cómo es la geología a grandes rasgos en los Andes del Norte. Si ustedes ven la imagen 3A, pues lo que ven es una placa Nazca subduciendo. Tenemos pues la formación de unas cuencas ante arco, tenemos la formación de la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental y todo lo que hace parte del cratón amazónico o digamos, el escudo de Guyana. Esto separado por grandes sistemas de fallas que también han controlado la formación de los grandes valles interandinos y lo que está en naranja es, digamos, el núcleo de lo que conocemos como cordillera central. La cordillera central está formada por unos macizos ígneos metamórficos desde el precámbrico hasta el Cenozoico, que nos ha permitido generar un paisaje maravilloso que se llama paisaje granítico. Es un paisaje, como ustedes pueden ver en la figura 3B, es como la secuencia de la formación de los Andes. Tenemos unos relictos que corresponden al supercontinente Rodinia. Después ese rifteamiento seguramente dio la formación de algunas cuencas sedimentarias que después, con la formación de Pangea, generaron ese basamento de la cordillera central, donde está intruido por unos batolitos jurásicos y cretácicos, que son los que nos dan estos paisajes graníticos maravillosos que vemos en la parte superior. Entonces ustedes ven ahí en violeta dónde está ese recuadro violeta, es donde está ese batolito que es el responsable durante sus procesos de ascenso a la superficie, de exhumación y de erosión, de generar formas espectaculares como los Inselberg, que ya conocemos también que hay en Brasil, en Río de Janeiro, y que se convierten pues parte del paisaje y de la cultura antioqueña, que es donde yo vivo actualmente. Siguiente. Bueno, Cata. Gracias, María. Un saludo para todos. Continuando entonces con toda esta contextualización para entender un poco cómo surge este nuevo enfoque investigativo de relacionando la geoconservación con la construcción de paz, se hace necesario hablar del conflicto armado en Colombia, sin entrar en muchos detalles porque pues, es un tema complejo, con muchos actores, problemáticas, transformaciones que pues necesitaría de mucho más tiempo para hablar de eso y de más expertos en el tema, pero a grandes rasgos, pues es un conflicto que lleva más de 60 años, eh, que ha impactado gran parte de, digamos que todo el territorio colombiano, pero especialmente ciertas partes del territorio, como ustedes ven en el mapa que tienen acá, los municipios que están en amarillo son estos que han tenido más lo que llaman muertes selectivas y gran parte de ellos en Antioquia y en esta zona norte de los Andes, o sea, la zona en la que el grupo tiene sus proyectos y sus trabajos principalmente, ha sido una zona altamente impactada por el conflicto. El 24 de noviembre del 2016, esa fecha tan importante en la que se firma el acuerdo con las FARC, más no significa que ya tenemos paz, sino que es el proceso de posacuerdo, el proceso de largo plazo para poder lograr construir esa paz estable y duradera, un desafío que implica a toda la sociedad y especialmente en nuestro caso, pues la universidad tiene un rol a jugar ahí. Eh, los principales factores que han sido señalados a lo largo de diferentes publicaciones sobre el tema del conflicto están vinculados principalmente a los conflictos de la tierra, no solamente en cuanto a tenencia de usos, pero también en la relación con este y la precariedad de la democracia. Eh,
y gran parte de todo el conflicto que se lleva en el país se ha dado dentro del campo colombiano, dentro de las zonas rurales. ¿Qué tienen que ver las ciencias de la tierra en todo esto? Vemos, pues acá señalamos el tema de la tierra en su sentido amplio, y digamos que desde la universidad, desde la investigación, es cómo poder también contribuir a ese tema de la democracia, desde la educación y desde llegar a esas zonas rurales en las que no se ha podido llegar y donde sabemos que casi que solamente 1% de los jóvenes logran llegar a una educación profesional. Entonces, estas desigualdades crean también como parte del conflicto y es una manera como de poder llegar también, llevar la universidad hacia estos lugares. Y las geociencias, digamos, cada vez encontramos el tema tierra. Las ciencias de la tierra nos recuerdan que, pues, de alguna manera, esa mirada puede aportar a las reflexiones. Tengamos en cuenta, como les decía, no es solamente el tema de los usos y la propiedad de la tierra, pero hay algo más. Por ejemplo, acá quiero señalarles el tema de la estrategia de la tierra arrasada, que es la estrategia más utilizada de la violencia en Colombia durante todo, pues, el periodo del conflicto por diferentes grupos armados, en el que no se trata solamente de aniquilar las comunidades, sino también de terminar con todo, como devastar a nivel material y simbólico el territorio para que se vuelva inhabitable por todas esas huellas de la violencia, y es lo que ha generado gran parte del éxodo de la población. Eh, Lina, la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, cuando llevamos la mirada a esa relación entre la tierra, el territorio, las comunidades, podemos ver que hay una violencia fundada en la manera de concebir esa tierra, de ver el mundo, de entender las relaciones perdón, entre seres humanos y naturaleza, sea como por los diferentes intereses que puedan haber, sea de rentabilidad, de desarrollo, para, para fines violentos o no, pero al mismo tiempo tenemos otra mirada de la tierra, otra relación con esa tierra como la madre tierra, como sustento de vida espiritual, física, social y cultural. Entonces acá está a juego un concepto de la tierra amplio, que lleva, que nos acerca más a cómo las ciencias de la tierra podrían dar otra mirada y colaborar, pues, en esa en esa reconexión entre los seres humanos y la naturaleza, por ejemplo. La siguiente, por favor. Por sus características socioculturales, por esa relación que tienen con la tierra, las comunidades más afectadas por el conflicto han sido las comunidades, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Eh, Acá pues hay algunas cifras de ese impacto que ha habido sobre los pueblos indígenas, y podemos ver que, por ejemplo, 32 millones de hectáreas de 111,5 millones de hectáreas que en Colombia pertenecen a las comunidades indígenas, y casi siempre están en zonas que han sido más conservadas. Entonces tienen una biogeodiversidad mucho más elevada muchas veces, y que pues hay unos intereses tanto de agroindustria o tráfico ilícito, o bueno, cualquier otros fines que llevan a que estas comunidades son obligadas a dejar sus territorios y cada vez están más en riesgo de desaparición, perdón. La siguiente, Lina. En cuanto a comunidades afrodescendientes, este es un caso de un evento que pasó en 1998, también está en Antioquia, pero era un territorio principalmente habitado por afrodescendientes, en el que uno de los grupos armados de Colombia detonó explosivos en un oleoducto,
el cual generó un incendio que no solo devastó la naturaleza y el territorio, lo modificó completamente ese paisaje, sino que también acabó con vidas de las comunidades aledañas. Se habla de más de 84 muertos. Em, cuando miramos un poco en los artículos sobre qué pasó en ese momento, casi siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? En 20 años no se ha tenido respuesta y, y algo como que se nos viene a la mente es preguntarnos también, ¿y si ellos, sabían ellos realmente con qué significaba el, el, el derramar el petróleo en los ríos para el ambiente, para las comunidades? ¿Entendían ellos qué significa el petróleo que hay, cuáles son sus componentes y sus riesgos de derramarlo? Como es una pregunta para, la situación hubiera sido diferente si ellos supieran, si tuvieran esa información. Bueno, eso no lo sabremos, pero es como una reflexión que nos lleva a pensar en otros posibles públicos o aproximaciones también de hasta dónde pueden llegar las geociencias y la educación en las geociencias. La siguiente, por favor. Entonces, entendemos eh, a partir de acá que los paisajes, además de ser paisajes estéticos y hermosos que contemplamos y que vemos en grandes cartas postales y que atraen a personas a venir a visitar el país y que pues eso es ayudar a las comunidades cuando este turismo está hecho también desde las comunidades, pues hay que entender que también esos paisajes han sido modificados, impactados por la violencia, que esos paisajes nos cuentan, nos relatan esas relaciones, esas modificaciones, eh, como toda esa memoria viva del territorio, que incluso desde el Centro Nacional de Memoria Histórica quisieron retomar y recorrer de alguna manera en una reciente publicación que se llama Narrativas de la Guerra a través del paisaje, en la cual se preguntaban si los árboles y los ríos y los caminos y las ruinas hablaran, ¿qué nos contarían sobre la guerra? Inspirándonos un poco de esta mirada, de este relacionamiento con el paisaje, pero llevándolo al campo de las ciencias de la tierra, nos preguntamos si los ríos, las montañas, las rocas dialogaran con los habitantes y demás actores del conflicto, ¿qué nos contaría? Es decir, acá el foco no es solamente entender cómo el paisaje nos habla del conflicto armado, sino también entender cuál es ese como sustrato, como decía María, del paisaje, que puede, esa memoria de la tierra, que puede ponerse en diálogo con esa memoria histórica del territorio y de alguna manera pensar en, como hablábamos ahora, en una catarsis de cambiar y resignificar el paisaje y la relación con este. Eh, para hablar un poco como de esas ambivalencias del paisaje, tenemos esta imagen donde el río es a la vez ese lugar de vida en el que las comunidades se transportan, van de un lugar al otro, viven, conviven, y por el otro lado tenemos una imagen de dos personas armadas que llevan una persona que ha sido secuestrada, entonces que que es parte como testimonio de ese conflicto y a la vez de otras relaciones con ese río. Por favor, la siguiente. Entonces, por eso, uno de los ejemplos más claros para analizar esta relación son los cuerpos de agua, ríos, lagos, represas, cauces, como ejes del paisaje colombiano con esas relaciones ambivalentes a la vez de vida y muerte. A la izquierda ven el Amazonas, el río Amazonas, que es la vida es como decimos, el pulmón de la tierra. Y por el otro lado tenemos una imagen del río Cauca, que es uno de los principales ríos de Colombia, en el cual es un escenario de la muerte. Se habla que los ríos en Colombia son grandes cementerios, incluso más que las fosas comunes.
Entonces, digamos que hay mucho por, por relacionar y al mismo tiempo por resignificar, para resignificar. Eh, Porque, digamos, cuando leían este reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica, las narrativas, por ejemplo, cuando hablan del río y hablan de los juegos, hay una cierta alegría, hay una cierta emoción. De un momento a otro, cuando llega el tema del conflicto, el río se convierte en el enemigo mayor. Entonces, esa relación ambigua con este elemento de la naturaleza, ¿cómo, cómo poder sanarla? Entonces, digamos que ahí van todas estas reflexiones. Por favor, la siguiente, que nos van llevando a generar unas preguntas, teniendo en cuenta esa relación con la tierra como uno de los motores al origen y a la perduración del conflicto armado en Colombia. Podemos pensar a las geociencias como portadoras de nuevos sentidos, relaciones y percepciones para la construcción de la paz. Es posible vincular la memoria de la tierra y la memoria histórica de los territorios. ¿Cómo establecer ese vínculo desde un diálogo científico, social, vivencial y experiencial? Y cómo finalmente las estrategias de geoconservación contribuyen o pueden contribuir a la construcción de la paz y ser fuentes de resignificación y resiliencia. La siguiente, por favor. Ya, entonces María les va a contar unas experiencias y que les va a permitir como encontrar algunas respuestas a esas preguntas. María, creo que faltaba ahí una diapositiva, ¿no? No estaba de Bueno, pronto. pues este proyecto que les vamos a contar el día de hoy es un proyecto que venimos desarrollando desde el 2015, 2016 con la empresa más importante de generación hidroeléctrica en Colombia, y que ella le apostó como a una educación ambiental a nivel de digamos, de sus empleados, y que nos permitió también extendernos a hacer talleres educativos con las escuelas rurales en básica primaria. Ustedes pueden ver ahí procesos de transferencia del conocimiento, como enseñarles a las personas a conocer las rocas, a usar un GPS, a utilizar la brújula, a hacer una especie de cartografía social, donde ellos mismos, al enseñarles cuál es el significado de patrimonio geológico, de un punto de interés o de un lugar de interés geológico y geomorfológico, ellos nos ayudaron a hacer un primer inventario de esos sitios de interés. Cuando hicimos ese primer inventario, nosotros ya pasamos al trabajo de campo y regresamos a la comunidad a validar esos puntos, y fue pues un experimento bastante interesante, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, paralelo a esto, pues gracias al apoyo de la Universidad AFID hemos venido generando una serie de ebooks que están disponibles en el App Store, que nos permite navegar de forma interactiva por diferentes lugares del territorio, unos alrededor de la ciudad de Medellín, y también estos libros que sacamos en cada una de las centrales hidroeléctricas de la empresa Isagen. En este caso solamente vamos a hablar de una, pero realmente hicimos un proceso en 6 centrales hidroeléctricas. Quedaron también como un ebook y es interactivo, lo cual permite que cualquier persona pueda navegar usando un dispositivo, en este momento dispositivos Apple, que tiene también herramientas y vocabulario de apoyo para que la gente que es no científica pueda tener acceso a esto. Siguiente. Bueno, entonces este es el ejemplo de uno de los ebooks en la central hidroeléctrica Jaguas, Calderas y San Carlos, localizada en esta zona geológica que venimos hablando, ese gran batolito, esa grano de orita que nos ha generado unos paisajes fantásticos, y que además ha sido un lugar donde se han podido generar una serie de embalses en cadena. Y esto hace que se aporte más del el 50% de la generación eléctrica de nuestro país. Entonces, el siguiente. Yo quisiera, se vuelve a repetir, bueno, yo quisiera contarles que la universidad de nosotros es una universidad privada
que tiene un amplio relacionamiento con el sector privado también. Y eso nos permitió acercarnos a estas empresas para generar estos procesos. Esto hace parte entonces de las imágenes de los talleres que hicimos con la comunidad, tanto con los niños como los empleados de las centrales hidroeléctricas. Empezamos entonces a recordarles a ellos qué son los ciclos de las rocas, qué son los procesos de meteorización, cómo se identifican los diferentes minerales, cómo se forman por meteorización esferoidal estos grandes bloques, y finalmente llegamos a la priorización de algunos sitios que para ellos ya son muy importantes en su imaginario y en su cultura. Podemos ver entonces sitios como el Peñol de Guatapé, que es un Inselberg que está al interior del gran embalse del Peñol. Es una de las regiones más turísticas de Colombia y de Antioquia. Y también cómo ese paisaje fluvial ha ido labrando geoformas espectaculares, llamamos marmitas, como a esos procesos de labrado de los ríos sobre estas rocas graníticas, la formación de cascadas, la formación de otros Inselberg en todo este paisaje granítico. Siguiente. Esto nos dio pie, siguiente, para no solo generar pues esta serie de piezas divulgativas para la comunidad y para llegar a ellos y apropiarlos. Ellos ya pueden explicar a cualquier persona cómo se formaron estos paisajes. Digamos que este proceso lo hicimos tanto de regreso con la comunidad que trabajaba en las hidroeléctricas, pero también con los niños. Con los niños tuvimos un proceso espectacular. No traje las fotos en este momento, pero los niños, cuando nosotros empezamos los talleres con los niños, ellos no sabían ni siquiera cuál era la capital de Colombia. O sea, nosotros empezábamos y decíamos, bueno, ¿cuál es la capital de Colombia? ¿Dónde está Colombia localizada? Son niños en la zona rural totalmente aislados de todos los procesos educativos posibles. Y al final esos niños lograron entender cómo fue el origen del universo, cómo se forman las rocas, cómo se forma su paisaje. Y con la mano de nosotros logramos generar incluso identificación de puntos críticos ambientales en los que ellos pudieran participar. Entonces, yo pienso que ese año de intervención con los niños fue fantástico porque al final los niños nos dijeron, yo quisiera estudiar en la universidad en la que usted trabaja. Siguiente. Bueno, entonces esto es como, digamos, los gráficos que nos permiten identificar todos estos puntos de interés geológico, geomorfológico. Ahí ven el gran embalse del Peñol y Guatapé. Esto también integramos entonces museos comunitarios que se tienen en la zona, donde cuentan la historia de cómo se formó el paisaje y también cómo alrededor de esas centrales hidroeléctricas, ustedes ven ahí Central Jaguas, Playa, San Carlos, Calderas, Guatapé, se desarrolla un turismo alrededor del agua y de la naturaleza. Pero este lugar fue ampliamente vetado para la sociedad colombiana porque los guerrilleros se encontraban en esa zona. Entonces ha sido un proceso de redescubrir el territorio, lo que nos dio pie a generar algo que se llama el Startup Geografía de la Guerra. Lamentablemente, pues Miguel Tavera, quien fue el que inició este proceso, él fue mi estudiante a nivel de pregrado. O sea, yo lo cogí pequeño desde pregrado, después hizo la maestría conmigo, terminó la maestría y generó este startup y lamentablemente murió muy joven hace 2 años largos. Y bueno, vamos a ver un poco sobre este proceso que él alcanzó a dejarnos como legado y que es parte de la inspiración que tenemos Catalina y yo en el momento. Siguiente. Ustedes pueden tener, digamos, acceso a a todo lo que tiene que ver con geografía de la guerra. Vamos a oír cuál es el manifiesto de geografía de la guerra. En este no tenemos, Cata, el audio, ¿cierto? Bueno, No, eh, está en inglés. Bueno, este proyecto dice, el manifiesto dice, soy un proyecto de divulgación social que crea puentes entre las razones objetivas que motivaron el conflicto armado desde la geografía de Colombia y las presiones humanas sobre la naturaleza en el territorio. No quiero ser meramente un proyecto de construcción de memoria colectiva. Quiero narrar historias como acto de resistencia y como herramientas de educación testimonial. Comprendo que los conflictos humanos son subjetivos, pero parten de una acción objetiva a la cual llamaré geografía. Reconozco la guerra en Colombia
como un acontecimiento que ha roto la temporalidad de un país, una cultura y una naturaleza física. Entiendo que la guerra en Colombia aún no termina. Por eso la memoria como un ejercicio educativo representa un reto mayor, no cómo se reconstruye la vida en un territorio aún en medio del conflicto. Lucho porque porque el nunca más no recaiga en un significado vacío. La realidad del territorio en Colombia necesita que la guerra no se naturalice. Asigno a la educación del conflicto y a las presiones humanas, a la naturaleza, la vocación para frenar la barbarie, la misma barbarie contra la cual se debe dirigir cualquier acción de reconciliación educativa. Si ustedes iban viendo el video que estaba a la derecha, narra todo el proceso en que Miguel hizo el acercamiento a los diferentes lugares donde el conflicto armado se ha presentado y especialmente hizo énfasis en esta zona que estamos hablando del paisaje granítico. Él empezó cartografía social, empezó un proceso y terminó con algo que él llamó, es una experiencia muy hermosa porque logró acompañar a esas personas a volver al territorio al cual le tenían tanto pánico porque ahí habían muerto sus seres queridos, para que finalmente ellos entendieran que el territorio es hermoso y que su arraigo está en ese territorio y eso les ha permitido volver a esos lugares. Colombia está en ese proceso. Necesitamos que las personas vuelvan a esos lugares de donde fueron desplazados, pero tienen que hacer ese proceso de resignificación con la naturaleza. Y este es un ejemplo ahí donde dice territorio de paz, es exactamente en este lugar donde hicimos la intervención, se llama el municipio de Granada, donde todo, digamos, la comunidad salió a decir, somos un territorio de paz. Realmente ya estos lugares permiten que el turismo vaya y que hagamos estas estrategias porque ya es un lugar libre de minas, libre, digamos, de grupos guerrilleros y esto ha permitido que los colombianos también conozcamos estos lugares que estaban vetados para nosotros anteriormente. Siguiente. Cata. Eh, bueno, entonces, con esta ins- i- iniciativa inspiradora de Miguel, en su partida nos encontramos María y yo, unidas, inspiradas por la misma persona y con las convicciones muy parecidas. Una geóloga, María, una museóloga, yo. ¿Cómo podemos retomar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar todas esas reflexiones, aprendizajes, todo lo avanzado a otro nivel y no dejar que se quede ahí? Hemos ido trabajando en esto y encontramos en el paisaje esa herramienta de mediación cultural y social, es decir, de relacionamiento, de resignificación, de reconciliación, de de, es un relacionamiento consigo mismo, con el otro y con el mundo. Cuando pensamos en la mediación cultural, comúnmente pensamos a la transferencia de información, de conocimiento, que hace parte del proceso, pero como decimos más allá, esa mediación lo que busca es esa reconexión, ese relacionamiento. Entonces, entendiendo ese relacionamiento, el paisaje nos permite a la vez la interacción de ciencias de la Tierra que nos van a interpretar los elementos, contextos, procesos abióticos que dan cuenta de la memoria de la Tierra, perdón, de la Tierra, y al mismo tiempo las ciencias humanas y sociales que interpretan las relaciones, los comportamientos sociales en relación con la Tierra y que dan cuenta de la memoria del territorio. Ese relacionamiento, esa mediación entre la tierra y la sociedad, entre el paisaje como detonador, digamos, del conflicto o fuente de violencia y al mismo tiempo como una fuente de resiliencia. Porque digamos acá no lo mostramos, pero en el proyecto de Miguel también, en sus narrativas, en sus entrevistas con las personas, él llega siempre a un lugar reflexivo en el que muestra esa resiliencia que hay en las comunidades luego de. Entonces ese mismo
reapropiación de la tierra y del paisaje para emprender nuevos proyectos sociales y de desarrollo del territorio y a veces de la conservación que mostraremos más adelante. Entonces, generar esos diálogos de diferentes interpretaciones para revelar nuevos sentidos y resignificar el paisaje es de alguna manera lo que estamos buscando con ver el paisaje como mediación, como herramienta de mediación. La siguiente, por favor. Y el postulado de resignificar el paisaje pasando de lo personal a lo colectivo, pensamos que esto lleva a procesos de patrimonialización del paisaje que luego también pueden extenderse al territorio mismo, entendiendo la patrimonialización como esos procesos de acuerdo social colectivo para dar sentido, para construir sentido, en el cual hay un doble reconocimiento. En este caso podemos hablar de la tierra como patrimonio y como recurso, y al mismo tiempo como fuente de identidad y como recurso económico. Esto hace que en ese relacionamiento las comunidades puedan emprender proyectos de conservación y gestión de estos elementos, lo que llamamos emprender geoproyectos comunitarios, para los cuales nosotros pensamos o estamos pues, como con el postulado de que eso requiere una simbiosis entre científicos y comunidades, como nos lo muestran autores como Devarim, y articulando esa patrimonialización por designación que viene desde los científicos o otros poderes institucionales, pues que es cuando dice, bueno, esto es un patrimonio geológico, es decir, como científico yo identifico que esto es un patrimonio geológico, pero luego articulándolo al tema de apropiación social como patrimonio geológico reconocido por las comunidades. Entonces es en esa articulación que también se puede lograr ese empoderamiento que se quiere generar y esa reconexión con el territorio. Acá es un ejemplo que aunque no es de nuestro grupo, sí hace parte de la red que estamos construyendo de geoconservación. Pues, es el caso del Prodigio. El Prodigio es un corregimiento en un municipio que se llama San Luis, muy afectado por la violencia, también en Antioquia. Antioquia ha sido una de las regiones más aporreadas por la violencia en los diferentes sentidos. Y en este corregimiento las comunidades, en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional en Medellín, construyen una ruta geoarqueológica y hacen como toda su difusión al resto del territorio juntos. Esto implicó tener actividades paralelas como la exposición, que acá hay una exposición, tenían cine, tenían una serie de actividades que construyeron en conjunto científicos y comunidades, y que una vez se fueron los científicos y que se acabó, digamos, el proyecto, las comunidades siguieron. En Colombia existe un programa que se llama Vigías del Patrimonio, que es muy organizado y que pues son los que conservan y hacen toda esta gestión del patrimonio desde los territorios mismos, son esos actores líderes del patrimonio, por así decirlo, que se apropian realmente de esta iniciativa que inicialmente era pues, para el desarrollo comunitario a partir del turismo, un turismo comunitario llevado por ellos mismos, perdón que la redundancia, y, y en 2019 fue reconocido a nivel del Ministerio de la Cultura como un elemento patrimonial a nivel nacional. Entonces, ha ido escalando niveles, pasó de algo completamente comunitario a llegar a un reconocimiento nacional y quién sabe, quizás llegue a algún momento a un reconocimiento internacional, pero mostrarles este ejemplo, la idea es mostrarles de que es posible. Entonces, nosotros nos apropiamos de esas pequeñas esperanzas para decir de que podemos lograrlo. El siguiente, por favor. Y en este camino de una nueva aproximación investigativa, de exploración, pues digamos que los resultados esperados es explorar ese diálogo entre ciencias de la Tierra y nuevos campos de estudio. Estamos avanzando en esto con un proyecto editorial que, pues, si todo sale bien, en agosto estará listo sobre la geoconservación en Colombia
que aunque este es el primer volumen y que está muy focalizado sobre todo pues en el departamento de Antioquia, aunque hay de algunos otros departamentos y a trabajos casi todos de geólogos, lo que queremos es llevarlo a esos otros campos de estudio y empezar a abrir la discusión de la geoconservación en Colombia a sociólogos, antropólogos, a personas que vengan de la educación, bueno, tantas disciplinas o campos que pueden intervenir en el tema. Encontrar nuevas estrategias y herramientas de mediación social cultural entre la sociedad y el paisaje. Entonces, en esta idea tenemos la de retomar el proyecto de geografía de la guerra de Miguel, un proyecto cuyo objetivo era también ser un proyecto transmedia, es decir, que no solamente que tiene varios medios al mismo tiempo, o sea, pues es una narrativa que toca diferentes medios, entonces no solamente tener el de podcast, que era el que en este momento se está utilizando, pero llevarlo a otros, como por ejemplo vincularlo con una exposición de arte o llevarlo también a las radios comunitarias, teniendo en cuenta que, como les decíamos, esas zonas rurales a veces son inaccesibles, inaccesibles en todo sentido, que no tienen ni internet y que las existe lo que se llaman las radios comunitarias y es casi el único medio de saber un poco qué está pasando, entonces ese puede ser una manera de llegar a estas zonas rurales por medio de esta mediación, esa mediación que queremos. Estudiar el impacto de cada una de las intervenciones, al nivel que sea, la empresa, territorios, gobiernos, universidad, ya que esto nos permite entender si está siendo adaptado lo que estamos haciendo y readaptarlo a los diferentes públicos y territorios y contextos en los que estemos actuando. Establecer herramientas para el emprendimiento de proyectos territoriales que armonicen y pongan el valor, el diálogo social y tierra. Pueden ser como las georrutas, pueden ser como esta ruta geoarqueológica, pues como rutas más holísticas que no solamente hablan de geología, sino de ese relacionamiento con otros patrimonios, pero también, por ejemplo, en apoyando a la creación de parques que en Colombia todavía no los hay, aunque hay varios proyectos muy interesantes en camino. Construir finalmente como algo que al principio nuestra intención al corto plazo es de construir una cátedra UNESCO de geoconservación, construcción de paz y desarrollo territorial, eh, y por qué no llevar esta discusión a nivel mundial y pues estar hoy acá en este escenario, en esta mañana en inglés y hoy en español, podría ser ese primer paso para llevar esta discusión a nivel internacional y bueno, muchas gracias por la atención y estamos atentos a sus preguntas. Muchas Oh, gracias por su presentación. Es muy interesante. gracias. Hay dos presentaciones en inglés y en español. Es muy interesante. Muchas gracias. Ben, ¿quieres hacer las preguntas? Porque no sé. Sí, puedo. Hay una pregunta que apareció de Jorge. Jorge está en... ¿Puedes hablar? A ver Sí, Ben, si... hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ah, estás? Buenos días, ¿me buenos escuchas? días. Perfecto, perfecto, muy claro. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la oportunidad, Benjamín. La consulta que tenía era referente a ustedes cuando se acercan a la comunidad para explicarle lo que es el proyecto y lo que están buscando. ¿Encontraron obstáculos al educar y explicarles ese conocimiento nuevo a los niños, a los adultos? ¿Cómo ustedes han interactuado con las creencias propias de la comunidad? Porque hubo un momento en la exposición cuando, por ejemplo, ustedes mencionaron de que los niños no conocían ni cuál era la capital de Colombia, ni cómo se había en principio formado el planeta Tierra y el origen del universo. Yo supongo de que cada comunidad tiene su propia cosmovisión y tal vez en su propia cosmovisión tiene la idea de que el universo o mi Tierra o mi planeta se formó de esta manera. Entonces, ellos al recibir este nuevo conocimiento por parte de ustedes, ¿cómo fue que lo asimilaron? ¿Ustedes cómo pudieron interactuar con esas creencias propias de la comunidad? Gracias, Jorge. Sí, tocas un punto importante. Yo creo que lo que nos hizo posible y exitoso este proyecto es que la empresa ya había identificado primero la comunidad que estuviera con mayor disposición
la comunidad educativa que tuviera esa disposición de participar en este proceso. Entonces, lo que nos hizo, pues nos abonó muchísimo terreno porque nos dijo, realmente esta comunidad responde muy bien a cualquier tipo de intervención. Entonces llegamos a trabajar con las educadoras de ciencias sociales y naturales y nos tratamos de adecuar al currículo de que las profesoras tenían que ver. Entonces, ellas nos dieron cada mes una mañana entera para hacer estos talleres, pero nosotros íbamos a la par con lo que ellos debían ver en el currículo que ya está establecido a nivel nacional en educación. No estamos hablando de comunidades indígenas, sino comunidades campesinas. Y en general la cosmovisión de las comunidades campesinas sí son, digamos, muy parecidas pues a la comunidad general colombiana. En ese caso, el proceso de construcción de ese conocimiento fue fantástico porque vimos taller a taller cómo los niños iban tomando como esponja toda la información y al final ellos mismos crearon un mapa. O sea, ellos les entregamos una foto aérea, les entregamos unos acetatos y ellos iban identificando los sitios de interés geológico y también las amenazas y riesgos asociados a esas amenazas de origen natural. Entonces, no tuvimos ningún tipo de oposición porque no, trabajamos con la comunidad educativa, con los profesores que ya llevan un proceso establecido con los niños, no trabajamos con las familias, sino con los niños y con las profesoras. Ese es el caso a nivel de los niños. En el caso de las personas, digamos, que trabajan en las hidroeléctricas, la respuesta, bueno, la empresa se la jugó por una semana ambiental. Ellos llaman a eso como semanas ambientales para, digamos, involucra actividades de recreación, involucra actividades donde biólogos, geólogos, etcétera, van y hablan. Era la primera vez que ellos pensaban que la geología era importante. O sea, en esas semanas ambientales siempre han ido los biólogos, siempre les hablan de biodiversidad. Esta vez les hablamos de geología, de geodiversidad, de patrimonio geológico. Y ellos nos decían, claro, yo conozco esa roca, claro, yo he visto que esa roca se tiene una meteorización como una cebolla, ¿cierto? Ellos conocen igual que nosotros. Lo que pasa es que no le tienen los nombres que nosotros utilizamos. Entonces, la comunidad también era muy receptiva porque la empresa dedicaba la semana entera solo a eso. O sea, digamos que era una semana de recreación, incluyendo juegos y esto, pero una semana también de educación ambiental hacia las ciencias de la tierra. Entonces, yo creo que fue más bien muy bien jugado por parte de la empresa, porque les dio la oportunidad a ellos de oír un discurso distinto al biológico, que es el que nos lleva años luz, pues a nivel mundial. Catalina, Gracias, Benjamín. Sí, era para complementar un poco lo que había dicho María y la pregunta de Jorge en el de cómo trabajar, cómo interactuar con las creencias propias a las comunidades, pues nosotros también tenemos ahí como una apuesta que tenemos por ahí en el tintero de un proyecto en la Sierra Nevada y la zona de La Guajira. Esa era en La Guajira, ¿cierto, Mari? En la zona de La Guajira, en el que por un lado está como toda esa reflexión científica y entonces toda esa definición de un proyecto desde la mirada científica y geocientífica, y por el otro teníamos un proyecto generado desde las comunidades Wayuu, que son las comunidades indígenas con más presencia en esta zona de La Guajira, que tienen desde su cosmovisión, habían montado un proyecto de cómo explicar el cambio climático desde sus propias creencias. Entonces, esos dos proyectos, la idea era vincularlos y llevarlos en conjunto para crear un mismo diálogo. Entonces, una manera de hacerlo es hacerlos partícipes de todo el proceso de construcción. Entonces, bueno, pero ese es un proyecto que tenemos ahí que no sabemos qué resultado tendrá primero. Necesitamos encontrar los recursos. muy bien. Tenemos
am, Nélida, Nélida. Hola, buenos días. Buenos días, Voy a Nélida. activar mi cámara para que nos conozcamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Ha sido una charla muy, muy bonita, con mucho mensaje, en serio. Me ha gustado bastante. Sobre todo la reflexión que hacen del agua, ¿no? Que si bien es cierto, el agua para todos representa vida, muchas veces también puede representar la muerte. Y aquí, bueno, en mi ciudad, en Arequipa, en Perú, no hemos tenido estos conflictos sociales que han tenido en Colombia. Sin embargo, cada año, a causa de las lluvias, las quebradas se reactivan. Y como tenemos un crecimiento desordenado, aquí en Arequipa muchas personas viven cerca a las quebradas, cerca a estas quebradas que durante el año son secas y lamentablemente han habido algunas muertes a causa de estos huaicos, lajares, ¿no? Que nosotros les conocemos, que se han reactivado. Entonces, esto queda bastante grabado también en la memoria de las personas y de los trabajadores, porque aquí en Arequipa, en el proyecto que estamos llevando a cabo, hay personas que trabajan en esas quebradas, en las canteras, para extraer el material volcánico. Y en esas épocas de lluvias también se ven afectados por estos huaicos que hasta se llevan su material de trabajo. Y estos últimos años que hemos estado trabajando con ellos, pues hemos visto que ellos tienen ya un conocimiento adquirido, histórico, también profesional, porque trabajan de generación en generación. Y ahora que estamos trabajando con ellos, hemos tenido algunas reuniones y vi algo interesante que me llamó la atención en la presentación, es de que han preparado ustedes unos ebooks que son virtuales, ¿verdad? Estos libros virtuales, también, o sea, los han trabajado con la población o con qué tipo de personas o población han trabajado. Porque, por ejemplo, aquí en las canteras hay personas que sí son jóvenes, los que ya usan la tecnología, pero están ya los mayores que no usan mucho la tecnología. Entonces, quería saber cómo habían hecho llegar esta información también a los pueblos indígenas. Ya, bueno, aclaro nuevamente que hasta ahora el proyecto con los indígenas es digamos, un proyecto en construcción. No hemos tenido la oportunidad de trabajar con las comunidades indígenas. El proyecto que hicimos son con comunidades campesinas y con las comunidades que trabajan dentro de las centrales hidroeléctricas. En ese sentido, cuando hicimos la evolución de los ebooks, pues llevamos tabletas y ellos podían, digamos, entrar a los sitios, conocerlos, pero también hicimos impresión en físico de cada uno de los lugares de interés geológico para que ellos validaran y nos pudieran, incluso la evolución era, bueno, explíquenos a nosotros cómo se formó ese paisaje. Incluso ya tenían datos de la datación de 95 a 65 millones de años. Ya empiezan a utilizar un vocabulario, incluso los niños también, les hicimos la devolución del material en forma digital, porque esas escuelas también tienen tabletas donde ellos pueden jugar. Era como una forma también de apoyar el área de informática, donde ellos pudieran jugar con esos ebooks y los manejaran. Los niños, fantástico, porque ellos no tienen problema y los grandes, como eran trabajadores de la central, pues todos tienen smartphone. Entonces todos bajaron el ebook y en ese caso sí se los entregamos en formato PDF para que ellos pudieran navegar y mirar. Entonces, digamos que los públicos a los que tuvimos acceso pues tenían la posibilidad de utilizar esa herramienta y no fue un problema la devolución, realmente les quedó como un material de consulta. ¿Qué visualizo yo? Visualizo que en el futuro cercano, cuando uno vaya al oriente antioqueño, haya un letrero grande donde diga usted ha llegado a la zona de centrales hidroeléctricas y del paisaje granítico y que en cada lugar hayan códigos QR o hayan paneles explicativos.
no hemos podido dar el paso por la parte económica, ¿cierto? Es difícil convencer a los gobernantes de generar ese, pues de esos insumos para explicar el territorio. Yo me sueño como cuando fui a Grenoble y me explicaban los Alpes desde un mirador, ¿cierto? O sea, yo me imagino eso en cada lugar. Bueno, poco a poco lo vamos haciendo. Por ahora, pues simplemente a la entrada de cada pueblo, pues descargue, tenga acceso a cada punto y vaya leyendo en su smartphone. Digamos que el smartphone sí se convierte en un aparato que ya es muy usado pues por la mayoría de los campesinos porque es su forma ya de funcionar y más si están como trabajadores de las centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Tengamos en cuenta que ser trabajadores ya al interior de la central ya les permite un estatus un poco, no es el campesino normal, es un campesino con una, pues con un sueldo, con un lugar donde trabaja, pues con ciertas comodidades. Entonces es eso, no hemos tenido todavía la experiencia con las comunidades indígenas, esperamos en poco tiempo empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa, estoy cambiando la pantalla. Sí, si yo puedo, yo tengo una pregunta ahora. Es que tenemos un proyecto en Nicaragua, en un lugar, la isla de Ometepe, donde realmente no hay conflicto social de mayor manera, en el sentido que es una isla bastante aislada de todos los problemas del mundo, es casi un paraíso. Al mismo tiempo, sí hay problemas a enfrentar y en hablando con la gente de la isla de proyectos de geoparques, la pregunta siempre es ¿qué, qué puede hacer un proyecto de este tamaño, de esta manera, para nosotros? Es que pueda ayudarnos económicamente, porque sí, están pobres y están todo buscando cómo mejorar su vida. Am, y supongo que eso es también algo que hay que enfrentar en Colombia, tanto como en los proyectos que tenemos en Perú. Entonces, ¿qué tiene vosotros a decir sobre este tema de resiliencia económica? Bueno, estamos buscando, el día de hoy estamos enviando una propuesta para trabajar en el Parque Nacional Volcán Doña Juana. Es uno de mis volcanes que he trabajado desde chiquitos. Yo soy geóloga con doctorado en volcanismo andino y, bueno, y muy dedicada a la ciencia hasta ahora que empiezo a abrir mi mente. Pero bueno, ese volcán está localizado en una zona donde nacen la cuenca, parte de la cuenca del Amazonas, los dos principales ríos de Colombia andinos y tiene una cuenca que da directamente al Pacífico. O sea, ese es el lugar donde todo el agua de Colombia nace. Es increíble. Tiene un potencial geotérmico tremendo. Pero ha sido azotado por el conflicto armado pues como nadie en Colombia. Bueno, tengo un afecto muy especial porque mi mamá es de uno de los pueblos cercanos en la zona. Entonces estamos presentando ese proyecto. ¿Qué queremos hacer ahí? Pues primero, darle la validación. Yo hice pues toda la parte de zonificación para que fuera declarado como Parque Nacional Natural. Ahora lo que quiero es, pues entonces es el momento de ponerle la geología como sustrato. Y ahora mirar qué tan viable, yo ya hice una publicación desde el punto de vista de plays geotérmicos y es un lugar con un potencial geotérmico grande. Y tiene una de las principales hidroeléctricas de Nariño, del departamento donde está. Entonces es bueno, y el proyecto se llama, pues, la geodiversidad como un motor del desarrollo del territorio con enfoque de género, porque estamos buscando la financiación con un banco solo para mujeres, es decir, vamos a trabajar con lideresas y con enfoque de construcción de paz.
Entonces, ya tenemos localizada la comunidad, donde vamos a hacer todo, digamos, es la puerta de entrada al parque natural, donde cada proyecto nos permita, bueno, estamos acompañados de un grupo de investigación en finanzas personales para empezar a educar financieramente a las comunidades rurales, porque ese es el problema, ellos no tienen esa educación financiera, entonces los proyectos no son sostenibles. Entonces, bueno, yo le ruego al cielo que me dé la oportunidad de generar este proyecto porque es el proyecto, digamos, de mis sueños, realmente es el proyecto que me he soñado toda la vida y si sale, ese es el target. ¿Cómo hacemos procesos de construcción de paz a la luz de proyectos, proyectos sostenibles económicamente y que den la puerta de entrada al grandioso Parque Nacional Natural donde hay selva amazónica y conexión con el Pacífico? O sea, es único, es un lugar único, pero nadie lo conoce porque es un volcán activo que ha hecho erupción, pero como no hay poblaciones cercanas, pues tampoco ha tenido mucha importancia. Tal vez mis abuelos me contaron cómo fue la erupción y por eso es que yo amo ese volcán, pero el proyecto va hacia allá. ¿Cómo involucramos a las mujeres en finanzas personales para proyectos rurales sostenibles? Muy bien, gracias. Catalina, te levantando la mano. Sí, sí, era para, de pronto también María podía hablar un poquito también en el caso de San Rafael, con ese trabajo que se hizo en las hidroeléctricas, pues a raíz de eso que se crea el startup y en el startup uno de esos territorios fue el de San Rafael y a la persona que narra su historia cuenta ya cómo también esta reapropiación de ese territorio que le causó tanto daño es por medio de proyectos de agricultura orgánica y que ella lo está llevando a las comunidades para que todas se vayan, pasan de una de una agricultura, bueno, la que sea, pasen a la agricultura orgánica. Entonces está ese trabajo también comunitario, económico y también Ecosanagua. Yo te dejo, María, Bueno, esto Ecosanagua de también es Ecosanagua, un, cómo también surge en ese contexto. Ecosanagua es un proyecto en San Rafael, es un proyecto familiar también, donde, digamos, se construyó un lugar donde hay avistamiento de aves, donde el río es natural y donde uno puede sanar internamente, pues, digamos, el ser. Entonces, empezó con una pequeña apuesta de unas cabañas y ya es un, digamos, es un centro consolidado donde las personas pueden ir a reflexionar, incluso ahorita en la época de la pandemia, con Catalina también tuvimos oportunidad de ir allá y uno puede hacer ya coworking desde allá. Entonces es cómo le empezamos a generar, o sea, ya el proyecto es un proyecto de alojamiento rural. Y además tiene anexo rutas para ir conociendo el paisaje granítico. Y bueno, y es en el lugar, en uno de los lugares con mayor conflicto armado de Colombia. Entonces, es cómo ese pueblo ha logrado dar el salto a esa actividad turística alrededor del agua y del paisaje. Es fantástico. Allá hay un centro de yoga y dice que el centro de yoga existe porque es uno de los mayores sitios energéticos en el planeta. Digamos, yo no puedo evaluar eso, pero la gente desde otros lugares viene solamente a ese centro de yoga porque realmente ahí nacen también gran cantidad de ríos y quebradas pues que drenan a los ríos principales de Colombia. Parece un lugar magnífico. Sí, muy interesante. Tengo una pregunta más, por favor. ¿Y cómo ha sido, o sea, la aceptación o la relación con el gobierno de Colombia? ¿Han recibido apoyo de parte de ellos? Mira, esto es una construcción lenta, digamos que nace más por, pues como por amor
propio desde la universidad, un acompañamiento tremenda y es una universidad privada, ¿cierto? O sea, digamos que eso marca la diferencia porque la universidad siente la responsabilidad social que tiene una universidad privada donde se supone que estudia gente, digamos, muy pudiente, lo cual no es cierto, porque el gobierno colombiano ahora tiene programas donde personas de estratos 0, 1, 2 y 3 pueden escoger universidades privadas para estudiar. Y tenemos gran cantidad de estudiantes de estrato 0, 1, 2 y 3. O sea, yo puedo decir que, aunque es una universidad privada, tengo estudiantes de todas las clases sociales. Entonces, digamos que de alguna forma el apoyo ha sido, del gobierno ha sido darle la entrada a los chicos marginales, a los chicos de comunidades indígenas, afrodescendientes, de cualquier lugar, a la universidad pública es muy buena, pero es muy competitiva. Conseguir un puesto ahí es muy difícil. Entonces, lo que hizo el gobierno es abrir el espectro para que los estratos más vulnerables puedan entrar a buenas universidades, a las universidades que ellos quieran. En ese sentido, ese programa que se llama Pilo Paga nos ha permitido primero llegar a todos los públicos y sembrar la semilla en ellos para ser replicadores de todos estos procesos. Entonces, salen proyectos espectaculares. O sea, finalmente, tener estos estudiantes abre la mente de todos porque dejó de ser una universidad de gente adinerada para pasar a una universidad totalmente incluyente. Pues creo que me fui por la tangente con la respuesta, pero lo que te quiero decir es que la apuesta actual del gobierno de generar posibilidades de que los chicos de estratos más bajos puedan entrar a universidades privadas porque las públicas por puntajes no van a entrar, porque en las públicas necesitan un background académico tan alto que no entran. Un chico educado en la ruralidad no tiene cómo entrar a una universidad pública. Muy difícilmente puede entrar a una universidad pública. En cambio, en la universidad privada, ellos hacen un proceso de reinserción donde la universidad acompaña a nivelar esos chicos en las diferentes materias para que puedan hacer digamos, sus carreras. O sea, es una apuesta en ese sentido, yo siento que ese es el apoyo. El gobierno da esas becas, la universidad asume otra parte de esas becas y la responsabilidad social de la universidad está en eso, en que ya incluye todo estrato social en la universidad. Catalina, Sí, para contestar al tema también de, digamos, desde el gobierno, bueno, digamos que desde la institución que lidera el tema de patrimonio geológico en Colombia, que es el Servicio Geológico Colombiano, ha habido un compromiso de acompañar muchas iniciativas, incluso este programa creo que ha tenido que ver con el Servicio Geológico, con el Observatorio Vulcanológico de Manizales, de apoyar todo el tema de divulgación, de apropiación social del conocimiento. Ellos, ahorita les hablábamos que estamos en la conformación de una red de patrimonio geológico y geoconservación en Colombia, en la que el Servicio Geológico de alguna manera también apoya esta iniciativa. Y por ejemplo, en el tema de geoparques, pues que se ha tocado ahí vagamente, pues desde el servicio también ha habido un compromiso para acompañar como ese desarrollo de la figura en el país. Los apoyos no son financieros, pero como brindar los recursos técnicos para poder llegar a esto. Entonces, hay instituciones que desde su misionalidad participan de una manera más o menos directa en este tipo de proyectos, pero sí hay cada vez más universidades que le están poniendo la ficha al tema de la geoconservación y del patrimonio geológico, no solo en Medellín, que es donde está la universidad en la que estamos Mari y yo, sino también, por ejemplo, en Bucaramanga, en Santander. En esa universidad sé que han trabajado muchísimo el tema de educación. eh, y sobre todo, por ejemplo, también de inclusión de personas con discapacidades.
Entonces, si miramos a lo largo del país, yo creo que encontraríamos también cada vez este tema está tomando más fuerza y por eso como el interés de hacer una red que permita a las universidades, a las personas, porque también hay geólogos independientes que trabajan con comunidades, y también este apoyo institucional desde el Servicio Geológico Colombiano y otros actores que se vayan sumando, porque también en lo que llamamos la sociedad civil también hay algunos actores que van apoyando como todos estos temas. Es más como esa idea de crear fuerzas que es también un poco, yo creo, lo que Benjamín ha buscado con el proyecto y pues es como también un poco a lo que se le apuesta desde como todo esto que hemos ido pensando con María y con otros compañeros. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Ah, tenemos más preguntas de la sala. Sí, María. Una pregunta y una respuesta. No, yo quería llamar la atención en la empresa privada. O sea, es Mm, el momento y un momento como en el que está pasando Colombia, donde, donde con la pandemia la situación económica afectó también a la industria privada. Se han, digamos, cerrado muchas empresas, pero digamos que esta pandemia nos llevó a entender que como sociedad hay que unirse y hay que generar procesos que nos ayuden a sobrevivir de alguna forma. Entonces yo creo que el reto está en convencer en que cada empresa privada tenga una misión que ayude a reconciliarnos con el territorio, desde las empresas cafeteras, desde, digamos que sabemos que el café se da en diferentes lugares de Colombia con gran diversidad geológica y el sabor del café depende de esa diversidad geológica. Lo mismo se ha encontrado con el cacao, los matices del cacao. Y el cannabis y la calidad de la hoja de coca, etcétera, ¿cierto? ujú. Entonces, digamos que si nosotros logramos eh, aliarnos con las empresas, porque la responsabilidad del gobierno es muy limitada, no hay recursos en un momento como el actual donde estamos quebrados todos, digamos, en bancarrota. eh, no hay posibilidad de que el gobierno saque plata para estos proyectos, pero la empresa tiene esa misión y eso es, yo creo que hacia allá está más dirigido a un diálogo universidad, empresa y Estado, pero que la parte financiera la saquemos más de las empresas. Marie, Sí, muchas gracias otra vez. Creo que fue muy instructivo ver también, ¿no? La charla en dos idiomas y así poder digerirla más, ¿no? En la mañana y en la tarde, aunque al inicio parecía un poco absurdo tenerlo dos veces, pero bueno, muchas gracias, ¿no? Por el esfuerzo, porque sí es mucho trabajo para ustedes. Y también se me ocurre, eso de la empresa, también la empresa o quizás me estoy, no, se está también involucrando en mantener el material que ustedes producen o en hacer paneles o sea, se involucra también en eso porque siento que es también una manera de tener un emprendimiento, un poco un uso extendido, digamos, de su producto, ¿no? De no dejarlo así, que uno no lo puede estar difundiendo cada año y constantemente. Tocas un punto súper importante. Resulta que esta empresa era una empresa privada pública y el gobierno colombiano era el dueño y tenía una misión ambiental. La vendieron hace 2 años a los canadienses. Los canadienses cerraron el proyecto. Es Era, decir, desde que entraron los canadienses dijeron, estos proyectos no van más. porque no vale el Entonces, interés ellos claro, porque económicos, vale pues, ajá, y porque no les importa. O sea, que no les interesa. Ajá. Colombia vendió el agua,
Colombia vendió sus principales fuentes de generación hidroeléctrica. Horrible. Ujú. ¿Cuál es la misión ahora con esto? Con ellos, si estamos, digamos, generando la publicación, ellos hacen parte de algo que se llama la Cátedra del Agua, y entonces es irles mostrando que esto vende, que es que si ellos invierten, de alguna forma vende. Pero desde que los canadienses son dueños, pararon todo. Sí, es Esa que es. están muy fuertes también, sea en México, ¿no? En la minería o en todo eso, como tienen mucho capital. O luego hacen cosas al revés de lo que hacen en su propio país, ¿no? Es una vergüenza. Pero bueno, ojalá pronto vean que tienen mucho que ganar, ¿no? También yo creo. Y no es mucho dinero, ¿no? La comparación con, ¿no? Bueno, qué pena. Bueno, un ejemplo. Pienso que depende de cada empresa, su constitución, entonces hay empresas que están mejores que otros. Quizás depende del tamaño de la empresa también. Eso es un doble pregunta porque íbamos hablando de geoturismo, turismo. Supongo que como en Arequipa la mayoría del turismo en la ruta del Sillar es gente de la ciudad actualmente, que es muy valoroso porque nos dan un acceso a la gente que son más susceptibles a un mensaje de resiliencia y riesgo. Am, y am, pienso que las empresas locales y el turismo local son tan importantes que tocar a las empresas multinacionales que están mucho más difícil a entrar y controlar. Sí, totalmente, las empresas locales ya tienen que encontrar su propuesta y es lo que estamos tratando de hacer con Sanagua. Sanagua empieza como una pequeña empresa rural, pero contacta la línea del cacao. Hay una ruta para ir a conocer todo lo que es el cultivo del cacao. Hay rutas para conocer los ríos, las cascadas, hay ruta gastronómica. Entonces, todo es con lo local, ¿cierto? La idea es crear un mercado del cacao, del café, de la panela, sugar cane, no sé si conocen la panela, eh, que cuando la gente vaya, consuma los productos locales. Nosotros con mi esposo tenemos también otra empresa donde traemos todos esos materiales de los campesinos y los promocionamos en la ciudad. Entonces decimos, este es el cacao de San Rafael, la panela de San Rafael, el café, y bueno, intentando abrir mercados en la ciudad. Es como una cadena de que vamos a ir entrelazando que en algún momento pues funcionará, ¿cierto? No sabemos muy bien. Muy bien. Tengo una pregunta más, por favor. Con lo que decían de las rutas, estas rutas que han desarrollado, además de explicar, digamos, cómo extraen o en el caso de las rutas, creo que mencionaban de la panela, ¿no? Eh, También tienen un contexto geológico, o sea, en estas rutas también se ha desarrollado esta parte de que los que son de ahí de la zona pueden explicar la parte de geología de una forma básica. ¿Se han logrado? Ese es el reto actual de Sanagua, del alojamiento rural, es que los guías lleven el mensaje geológico en los guías turísticos, en lo turístico que hacen, y cómo el cacao depende también
de la zona geológica donde está, ¿cierto? De la, digamos, de la geoforma donde se desarrolla ese cacao. Bueno, todo esto es un proceso de construcción. Llevamos realmente desde el 2016 trabajando en todo esto y ideas hay muchas. Personas somos pocas. Por aquí tenemos a Miguel, un estudiante mío también de maestría que entró y que con él, digamos, lo que yo estoy haciendo es reclutando estudiantes, es haciendo que los estudiantes se interesen cada vez más por esto que realmente vale la pena porque es el futuro del país. Si Colombia quiere dejar de tener el conflicto, tenemos que disminuir la pobreza y aumentar las posibilidades de trabajo. Entonces, es un reto gigante que hay que convencer a científicos, primero, porque somos escépticos, y que hay que ir tocando puertas en todos lados. Por ahora, buscando financiación por donde, por donde podamos, cuando tengamos más grandes. Esto lo hemos hecho con recursos mínimos, o sea, realmente es irrisoria la plata que hemos tenido. Vamos poco a poco consiguiendo más recursos. Pero sí, esa es la idea, que la gente, que el campesino tenga la posibilidad de ir contando la historia en cada lugar. Y para eso están los panfletos o los boletines de explicación con vocabulario también explicativo. Pero digamos que estamos, este es un proceso en construcción. Gracias. Gracias. Nina. Sí, Ajá. es muy interesante. Muchas gracias por todos. No sé si hay más preguntas o Yo pensé que quisiera hacer una pregunta. no. No. Ok, No, escucho. ok, vamos a ver. Hola, Hola. hola, no sé si me escucha. Sí, ¿Sí? sí, sí, Luisa. Adelante. Hola, Ben. Hola con todos. Buenos días. Soy Luisa de Perú. Me parece muy interesante el trabajo que ustedes han realizado. Mis felicitaciones, mis respetos, porque trabajar con la comunidad es bien complicado. A mí, bueno, yo soy geóloga, vulcanóloga también, y me encanta trabajar con la comunidad, con los niños, acercarme a ellos. Y lo importante de trabajar con ellos es tratar de cambiar un poco la percepción que tiene la gente hacia el riesgo, ¿no? Pero qué bonito aprovechar también sus recursos, ver el aspecto turístico, ver todo esto, englobar, ¿no? Y esa sinergia entre varias especialidades es lo que enriquece el trabajo. Para mí, mis felicitaciones a ustedes y es un gran ejemplo que voy a tratar de aplicar a Perú. Llevamos algunos proyectos aquí para hacer, estamos haciendo una encuesta para medir el grado de percepción del peligro volcánico del Misti y la población de Arequipa, ¿no? Es bien complicado en pandemia a través de encuestas virtuales. Sin embargo, la población ha respondido y tenemos más de 5.000, casi 6.000 encuestas respondidas y las encuestas son bien curiosas de lo que piensan frente al volcán, sobre la simbología, sobre las autoridades, la religión. Entonces, es una encuesta larga, pero era una oportunidad que teníamos de pronto de saber qué piensa el arequipeño frente a todos estos temas. Pero ahora, cuando ya toque, pase la pandemia y podamos empezar a trabajar nuevamente con la comunidad, definitivamente voy a aplicar varias cosas que ustedes nos han mostrado el día de hoy. Nuevamente felicitaciones y adelante. Sigamos apoyándonos en Latinoamérica y qué mejor con el apoyo de los amigos franceses que ven es un trome que siempre está ahí apoyándonos. Sebastián, no sé si está por allí, entonces eso nos ayuda, nos estimula a seguir adelante, a tomar réplicas, ejemplos de otros países y seguir creciendo, en mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Que deje de sufrir, que deje de ocurrir desastres en el planeta. Gracias. Gracias, Luisa.
Bueno, estamos llegando más o menos a casi más que 1 hora y media y hemos empezado muy temprano esta madrugada, ¿no? Entonces quizás si no hay más preguntas, paso. Sí, Sí, pues nada más la Nélida. última, lo pregunto. Sí. Estaba pensando en los geositios. Los geositios que hay en estas zonas, algunos de estos puntos han sido propuestos por la población. Construcción fue un taller inicial donde cada persona nos indicaba cuáles eran los sitios. Es decir, hicimos un mapeo social donde ellos decían, Ujú. este sitio, este sitio. Después fuimos a campo, validamos las condiciones y se los devolvimos ya con la explicación de cómo se formó. Entonces fue muy interesante porque hay lugares que no conocíamos, lugares que ellos decían es que no se le puede olvidar la cascada de Morgan, pues cosas como esas que uno decía, claro, es que cómo no lo habíamos visualizado. Hay unos muy claros, pero hay otros tantos que ellos fueron los que los identificaron. Entonces sí, totalmente validado en las seis centrales hidroeléctricas. O sea, recuerda que aquí solo hablamos de una, pero este proceso lo hicimos en muchos lugares de Colombia, validados todos por la comunidad. Muchas gracias. Qué bonito. Pregunta. Sí, Miguel tiene una pregunta. Hola, sí, buenos días, ¿cómo están todos? Yo tengo una pregunta acerca, pues, sobre algo que estuve leyendo en estos días y fue sobre la reactivación minera que está, digamos, teniendo el país respecto al cobre, porque al parecer, pues, la transición energética de combustibles fósiles a paneles solares y la revolución digital, pues, está demandando mucho este mineral y otros. Y digamos que desde esto de la geodiversidad, ¿cómo que se podría proponer a compañías mineras? Por ejemplo, hoy gran parte de las mineras como, no sé, AngloGold Ashanti, están con el sello de sostenibilidad ambiental, social, económica, que haciendo programas de mejoramiento del turismo de la región. Entonces, no sé si de pronto se puedan crear alguna propuesta desde como toda esta parte, teniendo en cuenta que ellos están removiendo materiales de una manera sostenible, monitorear la geodiversidad, no sé. como- Tocas un punto súper importante. Estoy en un proyecto con una empresa peruana que explota el cobre cerca de Medellín. Estamos como a unas 4 horas y yo estoy liderando la parte científica para buscar nuevos targets. Y con ellos empezamos ya el primer proyecto que fue organización de una litoteca y vamos a empezar en el corto plazo las semanas ambientales con la comunidad que trabaja en la mina. Esa mina es de alta tecnología y ambientalmente muy responsable. Entonces, digamos que vamos hacia lo que es patrimonio geológico minero con esa mina. Tengo ahí un estudiante de maestría y dos de pregrado que estamos trabajando de la mano con la empresa. Entonces, sí, esa es la perspectiva, es venderle la idea a todas las empresas. Se nota. Gracias. Es interesante que los peruanos están en Colombia, los mexicanos están en Perú. Eh, bueno, eso es la mundialización, ¿no? Ok, voy a volver a ver si hay más preguntas. Es que el problema es que podemos continuar hasta siempre y hay mucho que hablar. ¿Alguien más por el momento? De todos modos, tenemos esto grabado, entonces se puede regresar.
tuve un comentario al mediodía de un chico en Alemania que ha asistido en la última de esta mañana, que me dijo que la discusión siguiendo era para él lo más importante, que le dio miedo como geólogo a qué tenía que hacer para hacer un impacto. Entonces ya pienso que tenemos un nuevo recluta para la misión en Alemania. Am, entonces voy a pasar a Nina por la última vez en esta serie. Empezaste con el primero y vas a terminar con la última, y de todos modos vamos a seguir contigo en el futuro. Pero esto es el fin de este año de webinars. Y bueno, Nina, gracias para toda la organización que has hecho. Y gracias también a Mari, sí, porque está siempre por ahí. Y a Nélida para estar por siempre los lados y por los proyectos que tenemos contigo. Y especialmente a Catalina y María para este día magnífica. Entonces paso a Nina. Ok, gracias, muchas gracias a todos y también gracias a UNESCO por todo este webinar. Y Ben, muchas gracias por este año. Y también a María y Catalina. Pienso que voy a hacer cartografía social con mis amigos. Voy a ver que eso que es una buena idea. Sí, muchas gracias a todos. Nelida también, Mari también.